Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. ¿Recuerdan a Ana Julia Quezada, verdad? Sí, la asesina del pescadito, o del pescadito, para hablar con más propiedad. Ese pedazo bestia que se cargó al niño porque tenía celos, y ese padre, pelín calzonazos, que naturalmente el invigilando pues no se le dio bien, porque, como hemos dicho mil veces, cualquier hombre y cualquier padre y cualquier mujer y cualquier madre sabe perfectamente si su pareja le tiene ojeriza a su hijo. Luego ya, si eligen al hijo o a la pareja, ya es otra historia, pero naturalmente cualquiera se da cuenta si a la pareja no le entra bien. Bien, pues no les voy a hablar del pescadito, pero les voy a hablar de Ana Julia Quezada. Nuevo escándalo en la cárcel de Brieva, sí, donde se supone que la individua mantenía relaciones sexuales con funcionarios para que a cambio le dieran un teléfono móvil. Luego la cosa se lió y que los funcionarios no le habían dado el teléfono, que había sido en un vis a vis porque lo había introducido una amiga suya, no, una novia, que tiene una novia lesbiana en Barcelona y va a verla. Bueno, nuevo follón. ¿Y cuál es el follón? Yo se lo voy a contar detenidamente. Que parece ser que esta mujer ha intentado asesinar a una reclusa. Les recuerdo que este pedazo de bestia de color negro, esto no es racismo, esto es la constatación de una realidad, es negra, no hay más. Pues esta bestia de color negro ya al parecer fue investigada o había sospechas de que hubiera lanzado desde una ventana también a una pariente, a una hija de otro novio, amante o como se llame. Alberto Martín, o sea, este individuo, de verdad te lo digo, o sea... ¿No tiene límites? No, ninguno. Bueno, ya sabíamos que no tenía límites. Lo sabíamos. Pero bueno, a mí es que me sorprende, o sea, es que no deja de dar noticias. Sí, efectivamente, el caso que tú has comentado un poco de pasada, creo que ocurrió por el norte, no sé si fue por La Rioja del País Vasco. La Rioja, creo. Sí, yo creo que era una hija suya, que ella tenía otra pareja y que a partir de lo que pasó con el pescadito, pues pensaron que aquello que había quedado cerrado como un accidente, luego pensó que a lo mejor no lo era, porque una persona que lógicamente carecía de escrúpulos era capaz de tirar a una niña por la ventana y luego decir sin ningún problema y sin ningún escrúpulo ni tapujo ni nada como que había sido un accidente y que en condiciones normales nadie lo dudaría, y seguramente que aquello que ya no se pueda reabrir será uno de los crímenes que puedan quedar impunes en este tipo de alimañas. Y ahora lo que comentas a mí me llama la atención porque muchas veces lo hemos dicho, en este tipo de presos tan absolutamente extremos, con penas tan fuertes como prisión permanente revisable, prácticamente no tienen nada que perder. Pasó como en el tema de Morata, no sé si acordáis, que había matado a los hermanos porque no le habían pagado, creo que era un chico pakistaní, si no recuerdo mal. Pakistaní. Y luego mató en la prisión al compañero de celda. Porque realmente, como quien dice, le sale gratis. ¿Qué más da 8,80? No, es que no es 8,80, es que es 8, 80, lo que sea, pero no va a ser más. Claro. Porque ya como tiene el límite que tiene, la diferencia en términos prácticos le da igual matar a 7 que a 14, porque no va a pagar más. De manera que es muy peligroso enfrentarse con este tipo de personas. Porque tú sí tienes que perder. Una persona, incluso aunque estés preso, tú tienes que perder en un asesinato, en un enfrentamiento, en una agresión, lesiones, etcétera. Pero una persona que no tiene nada que perder y que además sabes que está constatado que no tiene escrúpulos y que seguramente, bueno, ya hemos visto otro tipo de andanzas que ella tiene, es decir, intentando sacar dinero con un libro que se promociona en las noticias, etcétera, terrible, o que si intento conseguir beneficios penitenciarios a través de tener relaciones con tal.
que le puede dar igual a esa persona de decir que asesina a una persona, es que la asesina y le da exactamente igual. Y por lo tanto, ese tipo de personas hay que tenerlas lejos, en cualquier caso. Hoy tenemos sentados en el plato de la huella del crimen a dos abogados de los buenos. Alberto Martín es uno de ellos. Y también tenemos un experto en comunicación, un comunicólogo. Luis Magán, ¿cómo estás? Gran amigo también de esta casa. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Hay que ver, gracias a ti por aceptarla, esta individua no tiene... No, es que iba a hablar de escrúpulos. Pero en este país hay muchos individuos e individuas que no tienen límite ni tienen, ni tienen frontera en la gestión de sus vidas y tal. Yo, de todas maneras, si de verdad si fuera un delincuente, me haría atrás y me iría a la prisión de Brieva, porque es súper interesante. Pasan unas cosas fascinantes, ¿eh? Ahí estuvo Urdangarín, te lo recuerdo, Y Roldán, que fue el primero que hizo famosa la cárcel, fue Roldán. No me acordaba yo. Escribiendo un libro Luis Roldán. en el que basa su nuevo negocio, Urdangarín. Anda, pues no lo sabía. Pues mira, fíjate lo que da, la cárcel de Brieva, porque es que hace muy poco tiempo tratábamos en este programa también de las relaciones sentimentales que tenía esta individua, esta asesina, esta miserable, con un funcionario de prisiones, con varios, que se los conquistaba. Y ahora nos viene que esta historia que acabas de contar a nuestra audiencia, ahora es del año 23, o sea, que es de hace 2 años cuando intentó asesinarla. Y ella, la reclusa dice que no intentó asesinarla, sino que intentó ponerla malita y esas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, fue un intento. Y lo que dice Alberto tiene toda la razón. Es decir, aquellas personas que en su futuro no existe la esperanza de la recuperación de la libertad y luego en su carácter no existe el pudor del arrepentimiento, pueden hacer cualquier cosa. Y el segundo abogado de enjundia es sobradamente conocido en esta televisión. Fernando Fanego, ¿cómo estás, Fernando? Muy buenas noches, María José. Pues un placer, como siempre, bienvenido. Acompañando a los compañeros aquí en estudio. Y para mí recibirte. Bueno, fue con una maicena. ¿A ti de pequeño no te daban eso de leche con maicena? Qué buena. Y salían ojitos. Sí, yo es que me acuerdo de los ojitos que salían encima cuando éramos chicos. Para evitar que salieran grumos tenías que moverlo y demás. Sí. Lo recuerdo vagamente porque, a ver, me las daba mi madre. Hombre, claro, en aquella época a todos nos lo daban las madres. Pero señal inequívoca de que algo falla en el sistema. Es decir, cuando una mujer, una persona de este tipo de individuos, este tipo de perfil, sobre todo de homicidas o de asesinos, es decir, la curación no existe para ello. Es decir, desde el punto de vista tanto sociológico, penal... La rehabilitación. Sí, no, la curación, porque no es una enferma. No, ya, pero bueno, pero algo tiene que haber en su cabeza que, aunque no esté tasado desde el punto de vista forense, digo, desde el punto de vista de enfermedad, no se puede determinar, hay algo que falla. Es decir, sí, la maldad. Lo que hay en su cabeza es la maldad. Claro, ni tú ni yo, no es una enfermedad, pero que pero ni tú ni yo tenemos esa coordenada en nuestro ADN que necesite el hacer el daño por hacerlo, es decir, o con un fin. Por fortuna. Pero la sociedad genera este tipo de miserables, ¿eh? Sí, pero bueno, pero pues por eso precisamente lo digo, es decir, para este tipo de casos y sobre todo el perfil en el que estamos ahora mismo hablando de esta individua, es decir, que no hay posible reinserción, es decir, que una de dos, o la condenas para el resto de sus días metida entre rejas, ¿me explico? Que ya está. Exacto. Que ya es esto, ¿no? Pero pues tendrás que seguir poniendo las medidas necesarias para que no vuelva a intentar atentar contra los que tiene alrededor. De todas formas, alguna vez en este programa, ¿verdad?, hemos hablado de la responsabilidad que tenemos también para nuestra propia seguridad. Es como el eslogan de la tonta lava: no queremos volver a casa solas y borrachas. Bueno, en fin. Pues lo más probable es que si vuelves sola, borracha y por determinados lugares, pues lo mismo tienes problemas. Así que es mejor cuidarse. Y en esa misma línea, si no fuera porque es trágico, sería cómico. A ver, y esta reclusa, que es la que termina en el hospital de Ávila, resulta que va la bestia y le dice que le va a hacer una merienda. Y esta boba se la toma
una merienda de maicena, o sea, bueno, da igual, no voy ahora a Pero enjuiciar. tiene más sentido, Pero aunque ¿por no qué tenga mucho, acepta? tiene más sentido que una No lo reclusa entiendo. que quizá su nivel de formación no sea muy alto y además se encuentra en un ámbito en el que también tienes que acogerte o agarrarte a cualquier cosa que pueda tener relación con esta persona, a que lo hayan tenido incluso funcionarios. Sí, Claro, es tremendo. ya. Fíjate una persona, Eso es tremendo. un funcionario, que estamos hablando de una persona que, como quien dice, casi lo tiene todo en la vida, tienes la estabilidad, tienes un 10 de garantía ante cualquier banco, en fin, una tranquilidad, una certidumbre, ese tipo de cuestiones. Tienes todos los riesgos del mundo y ningún tipo de beneficio. Y sin embargo, personas con ese nivel de vida, de conocimiento, de entendimiento, son personas que han estudiado también, te puedes relacionar con alguien así, que no te puede traer nada bueno. O sea, es que a Es veces brutal. somos... Pero es que el riesgo fascina, Alberto, el riesgo fascina. Es decir, hay gente que tiene vidas, como tú bien dices, aseguradas, con su familia, con su empleo, con su futuro a corto, a medio plazo y tal, y le fascina en estas épocas que vivimos. Probablemente hace 30, hace 50 años no, pero en este mundo, en el mundo del TikTok, en el mundo que tenemos un presidente de Estados Unidos que parece ¿cómo se dice? Un presentador de... Es más de Twitter, Bueno, pero parece que un de presentador TikTok, de Twitter. de televisión, de estos de programa enloquecido. La gente puede tener la tentación de cruzar la jugárselo línea, todo, ¿no? de cruzar la De línea jugárselo todo. y de vivir una vida que para él, aunque sea arriesgada, es una vida de Netflix, es una vida de serie de película y le llena de emoción. Entonces, pero esta mujer esta dominicana, si no me recuerdo mal, ella es dominicana, porque no hay que perder el origen de esta señora. Es decir, esta señora asesinó al hijo de su compañero sentimental, cuando todo el mundo lo estaba buscando, cuando España entera estaba pendiente de ¿Recordáis las imágenes? Incluida ella. Esta mujer es la Yo también maldad. la estaba buscando, ¿no? Entre comillas, que ella también estaba... pero eso, en es la maldad cara de ella. Es la maldad personificada, es decir, sale de fábrica así y morirá desafortunadamente así de mala. O sea, que Por eso es una pena gastarse dinero en darle de comer. Yo aquí apostaría por la pena de muerte. Oye, por ¿Por qué favor. me tengo yo que gastar dinero Hay que cambiar- en alimentar a eso? Hay que cambiar, No lo muchas entiendo. cosas, hay que cambiar muchas cosas. No, Lo primero, considero una pérdida de dinero. hay que cambiar antes muchas cosas, sobre todo porque, a ver, este tipo de perfiles, como he dicho antes, siempre yo creo que siempre van a existir. Es decir, a lo largo de la historia siempre Sí, se han han existido. Han existido gente, Todas las sociedades mentes generan este perversas, tipo de productos. y sobre todo tipologías de personas asesinas o malvadas que no tienen absolutamente ningún tipo de síntoma de mala conciencia en lo que hacen, con lo cual Rasputines, auténticos rasputines. van a existir siempre, pero claro, esas personas sí que deben estar o totalmente apartadas de la sociedad o lógicamente bloqueadas, por decirlo de alguna forma, porque no... Fijaros, la misma interna, que es la que ha denunciado a este pedazo de bestia, dice que Ana Julia disfrutaba de privilegios en la cárcel comparables a los de una funcionaria. Bueno, sí. Ha cantado. Una funcionaria, ¿cómo se dice? Asociada. Era la asociada a un funcionario. Es decir, porque lo que estamos la hablando asistente. de esta señora, el caso de esta señora es del 23, pero el noticia escándalo... es de hoy, ¿eh? Ya, pero digo que el escándalo de sus relaciones sentimentales con los funcionarios, es de hace unas semanas, del 25. Lo o sea, que contamos que aquí. lleva una vida realmente desenfrenada, priva. Por eso yo pido que si alguna vez tengo que ir a la cárcel me voy a ir allí, porque ahora Sabes es que súper te vas- interesante. que te vas a divertir, por lo menos. Hombre, por lo menos sí, Es en una primera mini fila. prisión en la que siempre ha habido... Solo de mujeres, ¿verdad? Era de mujeres. Antes era de mujeres. Sí, sí, era Cuando de mujeres. Urdangarín- Cuando Urdangarín estaba aparte, en un módulo aparte, él solo. Y Roldán también. Luis Roldán estuvo Y también creo en el recordar mismo que han estado allí cumpliendo condena a algunos presos de ETA. Va, por Dios. Puede ser, pero serían aparte, porque creo que... Sí, no, había un por pequeño supuesto, módulo, es decir, que no- como Luis Pero Roldán o ¿hasta como cuándo ha Clavan. sido yo pensaba que todavía era solo Estás de afuera de mujeres. Yo creo que sigue siendo de mujeres. Ah. Solo. Ahora mismo de mujeres. Además es una prisión muy pequeña. Que se Está presta a las para afueras eso. de Ávila capital. Pero en este tipo, sí, en este tipo de cuestiones, a mí me llama la atención no solamente todas estas cuestiones que tú comentas, estas noticias, sobre todo el tema de los funcionarios, sino los demás, que lo saben y no dicen nada. Porque estas cosas se saben.
Lo saben los presos, se callan porque es un pacto de silencio. Lo saben los funcionarios, los profesionales, los compañeros, porque eso se sabe. Hay turnos, hay cámaras, hay perfiles, hay comentarios, en fin, es un mundo paralelo el tema de los centros penitenciarios. Y es verdad que pasan teléfonos y pasan cosas y claro, no es decir, yo no lo hago. Estoy de acuerdo en que la mayoría de ellos serán muy honorables y muy respetables, pero a mí lo que me llama la atención es que estoy seguro de que es de público conocimiento todo el tipo de irregularidades que comentamos, el tema de los privilegios, que si una funcionaria asociada, que si no sé qué. Esto no puede ocurrir sin que otros callen, otros que lo sepan y que lo vean, callen. Y este tipo de cuestiones creo que tienen que corregirse porque dejan muy mal a instituciones penitenciarias. Por lo tanto, creo que deben corregirse porque su trabajo es un trabajo muy loable y es un trabajo muy duro y es un trabajo muy difícil y muy complejo. Se puede ver enturbiado por este tipo de cuestiones, que no son una de cada 10 años, sino que cada 2 por 3, que si esto, que si lo de Carcaño, que si lo otro, da la sensación de que muchas veces es un comportamiento generalizado. Bueno, yo creo que, y además, Brivieva tiene otros datos que son sorprendentes. Por ejemplo, fue una de las cárceles de España que más casos de coronavirus tuvieron. Entre sus funcionarios tuvieron un montón de casos de coronavirus derivados, no sé de qué exactamente. Pero sí, es la cárcel, exactamente sigue siendo, por lo que he visto, he comprobado, sigue siendo cárcel de mujeres, está muy cerquita de Ávila. Y volviendo a este caso, yo creo que debería de existir regímenes disciplinarios dentro de las prisiones para personajes como estos, aislarlas y que no pudieran contaminar aún más un espacio tan turbio como desafortunadamente son las cárceles. Esta mujer tiene un recorrido carcelario de muchos años por delante y puede seguir haciendo el mal que hizo fuera, que no alcanzará afortunadamente el mal que hizo fuera con el asesinato del pequeño, puede seguir haciéndolo en la todo cárcel. El que se le permita o el que se le dé oportunidad. Claro, pero eso ya es responsabilidad de la administración, no es suyo. Sí. Es decir, es una responsabilidad claramente de la, sí, de la por administración. omisión. Luego también ella siempre será responsable de sus actos y tendrá una causa evidentemente. detrás de otra. Pero claro, tenemos que saber, todos los que están alrededor tienen que cuidar esto porque al final, si no le ponen coto, a esta persona le da igual. Si no tiene nada que perder, lo que hemos dicho, al final te conviertes en un ser peligroso. Cierra, Fernando. Sí, no, simplemente porque, como bien saben todos nuestros espectadores, por supuesto mi querido compañero ilustre, don Alberto, que todo lo que es el régimen interior de los reclusos se rige por una ley concretamente y sobre todo está vigilada por un juez, que es el que determina exactamente qué tipo de beneficios debe tener cada recluso en función de su condena y en función de las obligaciones que tiene desde que ingresa en prisión. Entonces, con lo cual va un poco por ahí, es decir, todos hemos sabido, por ejemplo, cuando ha estado Mario Conde me ha dicho Mario Conde por decir uno, pero me da igual, o el Lute mismamente, que incluso se sacó su carrera de Derecho estando en prisión, ¿no? Estudió Derecho allí en prisión, se hizo abogado. Sí. Y ahora ejerce, o no sé si todavía vive, pero vamos, creo que ejercía. En el caso de Mario Conde, decir que tiene una serie de beneficios a la hora de, por ejemplo, de instruir o de en la forma educativa, es decir, el poder colaborar con otros reclusos en determinados servicios propios de instituciones penitenciarias, con lo cual eso te da o te reporta una serie de beneficios penitenciarios a la hora de poder solicitar determinados permisos para poder salir o determinadas situaciones. Y todo eso está vigilado, como su propio nombre indica, por el juez de vigilancia penitenciaria, que todas las prisiones tienen. Seguiremos hablando de este asunto, bueno, más bien de este individuo. Acá en la red de gasolineras de las llamadas pateras taxi. Bueno, pues es el negocio del siglo. Por 6.000 euros el viaje, las mafias hacen negocio con los inmigrantes ilegales. 7 personas han sido detenidas y otras 2 más figuran como investigados para formar parte de la red que abastece de gasolina a las pateras taxi que trasladan a inmigrantes en situación irregular desde África hasta las costas de Murcia, Almería y Alicante. La Guardia Civil acusa a todos los detenidos de los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y transporte y almacenamiento, de sustancias explosivas. La organización criminal tenía como principal objetivo abastecer de gasolina, tanto por tierra o mar, pateras taxi llegadas desde las costas africanas
y para ello realizaban el repostaje y el traslado de garrafas desde las gasolineras de la zona hasta los puntos de repostaje de las embarcaciones que esperan en el mar. Alberto, Luis, enseguida doy paso a Fernando. Sí, me parece muy interesante que la Guardia Civil ataque este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Toda esta mafia existe porque hay una infraestructura detrás que les apoya. Y esta es la infraestructura que están ahora atacando. Es decir, oiga, las lanchas ¿cómo van? Con combustible. Luego, donde lleguen, hay que recogerlos. Y dice, efectivamente, la noticia dice, hay vehículos terrestres, embarcaciones, motores fuera borda y guarderías, entre otros, que son los servicios de apoyo que se le dan, demandados por estas tramas criminales, porque ellos necesitan apoyo. Y este apoyo a razón de 6.000, imagínate qué barbaridad. Es decir, hay una mafia, y en la mafia tiene que haber mucha corrupción. Y en esa corrupción tiene que haber muchas personas... tenemos tanto inmigrante ilegal que nadie se... Sí, que no solamente es decir, oye, que me meto en una patera que a lo mejor llega allí y se termina. No, ha habido un antes, un durante, una organización, un dinero y un después. Entonces, fíjate lo de las guarderías, es decir, les recogen en tierra con vehículos y les llevan a lugar seguro. Es decir, está muy bien organizado. Es una estructura económica y entonces en vez de decir vamos no a coger las pateras, sino vamos a atacar a las infraestructuras de los que los apoyan, ya que no podemos atacarlas en origen, que es donde se debería atacar, en los países de donde salen. Claro, pero ahí puedes ver, según me han explicado, porque yo desde luego no he estado, como en el mismo lugar ya están ahí las mafias, pero bueno, también están las ONGs dando mantas, comida para el trayecto, agua. Yo esto no lo entiendo, Fernando. Bueno, María José, cualquier actividad que haga el ser humano, por miserable que sea, crea oportunidad de negocio, sin duda. O sea, que decir, lo vemos en la guerra, que hay gente que desafortunadamente de la guerra se forra por circunstancias, vendiendo armas, vendiendo no sé qué. Pues en esto es exactamente igual. Es que les han detenido en Águilas, en Murcia, en una población de Murcia, y les han detenido con 2.000 litros de gasolina, con 5 vehículos y con 5 embarcaciones. O sea, 5 embarcaciones que las utilizaban para ir a proporcionar este tipo de necesidades que requerían los cayucos, entre comillas los cayucos, que atravesaban, según muchas veces las ONGs o las administraciones, miles de kilómetros ante la soledad absoluta y tal. Hay que ir evidentemente en contra de este tipo de actividad criminal porque colabora con la cantidad de muertos que ocasiona estas iniciativas de la inmigración ilegal. Quiere decir que somos Occidente, nos hemos enfrentado hace muy poco tiempo, hace 5 años, a una pandemia que no sabíamos lo que era y la hemos, entre comillas, más o menos solucionado. Bueno, este problema viene siendo recurrente desde hace muchísimos años. Articulemos una fórmula para traer gente a los países que lo necesiten, emigrantes legales, como fueron los españoles. Exacto. Que siempre decimos, no, porque nosotros hemos sido un país de emigrantes, ¿cómo podemos ahora poner en duda la inmigración ilegal? Nosotros íbamos allí en trenes, en barcos que salían de Galicia hacia Latinoamérica y en trenes que iban a Alemania y tal, absolutamente contratados ya, que les metían a trabajar a trabajar en empresas que eran necesarias la mano de obra española y dormían en barracones y en condiciones que en aquel momento eran difíciles. Pero quiero decir, tenemos la capacidad de articular, digamos, una respuesta legal a este tipo de personas. Fernando. Sobre todo porque estaban identificados. Pero a ver, aquí el trasfondo de todo esto, es algo que trasciende de este tipo de mafias que va a ver siempre. Es decir, pero ¿por qué no se van a otro país que no sea España? Es decir, ¿por qué no se van a Francia? ¿O por qué no? Ahora no van a Francia. Porque hay una cosa que se llama efecto llamada. Hay en París. Francia está, o sea, tú te vas a Marsella y más de la mitad de la población es de origen magrebí. Claro, o sea, y argelinos y demás. Italia. Y en su momento cometieron el error de no poner coto a toda la gente que ingresaba allí, desde gente del norte de África. Es decir, en España lo que estamos viviendo es una especie de efecto llamada, no de ahora, sino desde hace ya más tiempo, es decir, en el que el único responsable es el poder ejecutivo que tenemos en nuestro país. Es decir, porque se pueden poner muchísimas formas, o pueden hacerse, o actuarse de muchísimas formas a la hora de controlar las personas que ingresan en nuestro país, y no a su libre albedrío. Y visto esto, tengo que hacer comentario a
las negociaciones que ninguno de los que estamos aquí en este plató, ni muchísimos de los que están detrás del televisor, es decir, de lo que se negoció con el rey de Marruecos a este respecto, que lo desconocemos, es decir, lo desconocemos, pero todo esto está regulado por unas mafias, como ya sabemos, que además están objetivamente identificadas, porque se saben dónde están, pero por otras mafias, entre comillas, de guante blanco, que están por encima de ellos, ¿vale? Y son los gobiernos de determinados países. Ahí yo estoy de acuerdo parcialmente en lo que dices, porque claro, siempre que hablamos de estas cosas, al final acabamos haciendo una filosofía de la situación de la emigración, ¿no? Dice Luis, pues somos Occidente, tenemos que protegernos. O tú dices, bueno, hay que ver lo que dicen los poderes ejecutivos. La realidad es que hoy, en el siglo XXI, la emigración es una emigración de carácter económico, y estamos hablando del continente africano con el continente europeo, que es la mayor de las diferencias económicas que ha habido probablemente nunca en la historia. Más de la que tienen Estados Unidos con México. Entonces, hay normas. Aquí no puede venir nadie sin papeles. Hay vallas, ¿vale? Hay devoluciones. Pero todo eso nunca será suficiente para parar a millones y millones de personas que están dispuestos a jugarse la vida para llegar aquí de cualquier manera. Y cuando digo jugarse la vida, sabemos que eso ocurre todos los días. Es decir, has dicho una cosa muy importante, que es en relación a los acuerdos. No sé si os habéis dado cuenta de una cosa. Llegaban cayucos todos los días a las Islas Canarias hasta hace meses y luego dejaron de llegar. Eso es cierto. Han dejado de llegar hasta la semana pasada. Durante muchísimo tiempo no ha llegado ninguno. Y llegaban todos los días, ¿vale? Por lo visto el fluido de personas es menor que el que hay en Grecia o que el que hay en Italia, pero es mayor en otros países como el Reino Unido, que en su época tuvo más fluido que en España, o Alemania, que lo tuvo con los kurdos en los tiempos de Merkel. Se metieron por millones, ¿no? Pero el porcentaje de extranjeros es muy similar. Y efectivamente decimos, no, es que solamente queremos los que nos vienen bien para trabajar, aquellos que vienen que no van a cometer delitos, aquellos que no tienen antecedentes penales, claro, y que vienen de forma controlada, ¿no? Eso hoy yo creo que es prácticamente imposible desde aquí. Pero en origen sí que se puede hacer, porque Argelia, Mauritania y Marruecos, que es donde viene la inmensa mayoría, durante determinado tiempo, cuando ha habido acuerdos políticos, lo han parado. Ellos sí lo pueden parar. Y no ha venido. No ha habido pateras. Eso así. Si miramos la estadística, ha habido un tiempo donde no ha habido. Quiere decir que por lo que sea, por acuerdos políticos, económicos, por inversiones o por cualquier otro motivo, porque les interesa. Ha estado controlado. Y se puede hacer. Pero se puede hacer desde allí. Y tú allí tienes que darles prebendas o tienes que hacer inversiones o lo que sea. Pero si tú lo quieres parar desde aquí, nos iríamos a lo que decía María José, que me ha llamado la atención, porque de María José decía, llegan las ONGs o la Cruz Roja con las mantas y tal para... Sí, con el agua, para el trayecto, para... Es que eso es otra cosa, porque eso es el derecho internacional humanitario y eso es la ley del mar. Entonces, según la ley del mar y según el derecho internacional Pero no humanitario... digo estando en el mar, estoy diciendo sí, antes de partir. Previa a la partida. Voy a decir una cosa, María José, incluso Previa en a el la mar, partida, Alberto. Incluso Previa a la en el mar, partida. Previa a la partida, ellos saben dónde se encuentran y salen a veces, porque otros barcos no lo hacen, salen a su encuentro. Así Entonces, las ONGs que están actuando con un criterio legal y con un criterio humanitario... Bueno, sí. Escúchame un momento, de verdad. Que me río yo de Janeiro y de las es ONGs un criterio también. humanitario. Algunas serán. Sí. Pero ¿no? la cuestión es que ellas Criterio saben crematístico. que están a la vez colaborando con la inmigración ilegal. Porque si esto no ocurriera así, están colaborando con las mafias. Claro que están Es que son colaborando con partes, la Sin mafia. quererlo, es un están eslabón, colaborando con o las queriendo... mafias. Es un eslabón queriendo- necesario. Ellos tienen derecho a hacer lo que Alberto. están haciendo, porque es una obligación de cualquier nave, Pero se escudan en cualquier eso nave para- que está en el mar. Si tú tienes un conocimiento, esto es así además de tiempo y Cualquier material. buque que se encuentre en Eso es, el... y tienen la que- obligación. Claro, y por pero eso ha habido procesados en Italia por no dejarles entrar y dejarles en una situación de riesgo o por no socorrerles. Tú tienes la obligación, no es un derecho. Lo que pasa es que cuando ya se ha estructurado, que ya tienes que estar ahí pendiente y ya tienes que hacer ese socorro, pues resulta que estás colaborando con las mafias. Seguiremos con este asunto de enorme interés, pero tenemos que iniciar en breve nuestro segundo tramo en la huella del crimen. En cualquier caso, 0 euros de subvenciones a las ONGs,
Si lo quieren hacer por altruismo, que lo paguen de sus bolsillos. Se acabó la inmigración ilegal. ¿Les gustaría perder unos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Y bueno, de alguna manera casi que vamos a continuar con el mismo tema, con cierta inmigración ilegal o con personas que están en nuestro país que no están identificados, o personas que están en nuestro país identificados pero que el gobierno o la policía o quien sea menester no se enteran. Miren, nuevamente tenemos que hablar de yihadismo. Un yihadista en estado avanzado, en estado de un proceso avanzado de radicalización y además con armas de fuego, ha sido detenido. Marcos Peña tiene todos los datos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Me alegro mucho de estar con vosotros. Hola Marcos, bienvenido. Bueno, no es la primera vez que en este programa hablamos de la detención de yihadistas que además, en fin, tienen un buen armamento. Bueno, esta vez hemos tenido mucha suerte porque esta persona, este joven, porque tenía 22 años, pues estaba a punto ya de atentar con instrumento militar. Se había ido fuera de España para entrenar a través con instrumentos y armamento pesado para causar el máximo daño posible. Por eso las fuerzas y cuerpos de seguridad han tenido que intervenir de manera inmediata una vez que regresó a España, porque no querían que se quedara en el país en el que ha estado entrenando. Pasó por Francia, ha pasado por otros países y en el momento que llegó aquí parece que tenía un contacto y que iba a atentar de manera inmediata, iba a cometer un delito masa, que es lo que normalmente hacen estos personajes. Así que nos hemos librado de una buena. Bueno, yo me creo que lo que va a dar es el empiezo del verano y va a atentar, yo creo, dentro de una plaza, seguramente Barcelona, y a través de un armamento pesado, un Kalashnikov o un MI-16, algo muy similar que pudiera, pues bueno, causar el mayor miedo y terror posible, por supuestísimo, el mayor daño. Se está cogiendo como excusa la guerra de Gaza para, de nuevo, incentivar toda esa idea yihadista y extrema y, por lo tanto, volver a tener esos lobos solitarios que, mediante armamentos muy pesados, pues causan el mayor terror y el mayor daño posible. Y además, como ellos no tienen nada que perder, están dispuestos a inmolarse, a dar su propia vida, la verdad es que es terrorífico, Marcos. Tenemos un problema, gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad tenemos un aparato reactivo muy importante, sin embargo no lo tenemos preventivo, y la prevención no solo y no tiene que venir solo de los medios y cuerpos de seguridad, ¿no? Tenemos que actuar necesariamente en esos barrios que se están convirtiendo en guetos, o sea, necesariamente tenemos que tener programas necesarios de activación y de integración de manera proactiva, porque si no son focos completamente de radicalización de manera extrema y exponencial. Por segundo lugar, tenemos que tener una mayor información. O sea, la ciudadanía tenemos que tener información de qué tenemos al lado y qué no tenemos. Nos enteramos cuando esto ocurre, pero si tenemos una vuelta y se le pregunta a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la gente no tiene ni idea de lo que pasa en una esquina u otra, ¿no? El miedo a que tengamos, ¿no?, esa idea de que, bueno, la inmigración y tal está permitiendo que este tipo de personajes puedan hacer y deshacer dentro de una capa de oscurantismo que la ciudadanía pues está completamente en la inopia, no sabe qué es lo que ocurre. Y una tercera cuestión muy, muy importante es que no se ha perdido la relación con líderes del mundo musulmán, la necesidad de hablar y de que ellos hagan una labor efectiva de integración, en este caso, de control permanente, ¿no? Estas tres ideas que son necesarias para una actuación preventiva, pues España no las está llevando a cabo de manera adecuada, evidentemente. Marcos, muchísimas gracias, Marcos Peña, por acompañarnos. Siempre es un gustazo tenerte en el programa vía Skype o presencial. Gracias. Pues a vosotros un abrazo grande. Buenas noches. Bueno, pues se me pone el pelo como escarpias, que diría que él, pensando en Barcelona, en verano y en... Pero bueno, en noticias como esta nos recuerdan claramente que los asesinos en potencia están entre nosotros. Eso es. O sea, que decir que no ha desaparecido esa amenaza, que se ha diluido un poquito, se ha rebajado un poquito porque el Estado Islámico perdió su guerra en Irak,
en Siria, porque también se les arrinconó en Irak, tal, pero están ahí. Es decir, hay gente que, bueno, y lo vemos muy frecuentemente en Alemania, cuando de pronto un pirao que dicen que tiene un desequilibrio mental, que suelen ser musulmanes o de origen musulmán y tal, coge un cuchillo y empieza a asesinar o a intentar asesinar a gente en las plazas y las cosas y tal. Tenemos una gran suerte que hay que recordarlo permanentemente en este programa, que son las fuerzas de orden público de este país. Trabajan y funcionan magníficamente. A pesar del pequeño Marlaska. Exacto, a pesar del ministro, a pesar de su ministro, funciona maravillosamente. Y probablemente tengan alguna vez alguna equivocación, pero fundamentalmente nos dan una paz y una seguridad en este país que no la tienen el 80% de los países del mundo. Pero ¿y por qué se vienen a España? A ver, si es que... Es la pregunta de que se van a Alemania, ver, igual que se van a Italia, igual que se van a No, pero bueno, Austria. Pero no es uno de los sitios donde más se han radicalizado. Pero yo creo que, mira, Fernando, hay una cosa que decía Marcos, dice que tenemos una gran capacidad reactiva pero menos preventiva. Yo creo que en este caso hay que poner el foco en la extraordinaria actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todavía lo hablamos en otro programa. Es decir, de eso lo damos por hecho. ¿Os dais cuenta lo importante que es la labor de investigación que han hecho los cuerpos especializados deteniendo a una persona que está radicalizada, que había ido a hacer prácticas de tiro? A mí me llama la atención esta parte de la noticia, dice, los Mossos detectaron 159 casos de radicalización violenta en Cataluña, 60% fue por yihadismo. Poco se me hace este porcentaje, porque dentro del musulmanes hay millones y millones, pero ya el yihadismo en el ámbito de la radicalidad, casi todo lo que yo he visto, lo que yo he conocido, ha sido en el ámbito yihadista, en el ámbito religioso. Yo no creo que sea el 60, yo creo que quizá a lo mejor es más del 90. Claro, pero precisamente pero por fíjate eso... que control, que tienen 160 personas localizadas investigando cuántas en Cataluña, y muertes, que falta el resto de España. Y muertes no habrán evitado. ¿Dónde se puede de alguna forma disimular más este tipo de conducta extremista de otra religión? En un país en el que existe ese tipo de nicho, de cultura, de posibilidad en la sociedad de poder albergar esto sin pasar, o sea, pasando desapercibido. Eso lo tienes igual, sobre todo en Francia. Pero en Francia mucho más, y sabemos el episodio de Charlie Hebdo y de los asesinatos de Bataclan, de la discoteca Bataclan. Es decir, que hay miles y miles. Hay miles y miles y están diferenciados, y ya no te quiero decir en los Países Bajos o Bruselas o Bélgica y demás. Muchísimos. Aquellos, cuando viene la operación Paso del Estrecho, fíjate todo lo que vienen de toda Europa, que son miles y miles de musulmanes, la mayoría de ellos muy integrados y muy trabajadores y con pleno respeto a las normas y a las costumbres que hay en los diferentes países de Europa, pero dentro de ellos, ¿cómo puedes controlar que no tengas el 1 por 1000 de radicalidad y de yihadistas que estén dispuestos a estas barbaridades, que el 1 por 1000 son miles? Sí. Por eso es razón de más para tener exquisito cuidado con este tipo de personajes que viven y que se infiltran en nuestra sociedad de una forma completamente desapercibida, es decir, que no llaman la atención para nada, o tratan de llamar lo menos la atención, porque es la base del futuro atentado masivo que vamos a tener, lamentablemente. El 11S, fíjate, con qué... En los años que estuvieron preparados, y el 11M, es decir, el 11M, todo lo que prepararon... Y Alberto, no hay nadie en prisión cumpliendo por ello. Efectivamente. Ya no hay nadie. No hay nadie. Había uno. Decir, porque yo tuve, por motivos profesionales, estuve involucrado en el asunto como profesional. Nosotros también trabajamos un caso, dentro del 11M. De la persona o del individuo que trajo de Suárez Trasorras, de Asturias, el Titadine a Madrid en la furgoneta. Claro. Daros cuenta que en la explosión de Leganés, técnicamente murió el comando. Claro, estaban allí dentro, lo explosionaron y todos los autores materiales supuestamente datos, pero ¿qué datos tienes, Alberto? Alberto, ¿qué datos tienes si no es lo que Ninguno. te ha dado la prensa de Ninguno. que en ese piso de Leganés se inmolaron ese tipo de personas? Bueno, no podemos continuar con este asunto. Sí, porque chicos. nos vamos al sumario. Es muy interesante, si queréis un día propongo un especial yihadista, porque realmente merece la pena. Merece la pena. Más centrado incluso en ese atentado del 11M, que no está absolutamente nada claro, y algunos no nos comemos la papilla, como la de maicena que le dio la bestia. Hablando de especiales,
La semana pasada, creo recordar, hablábamos de la eutanasia. Fue un programa de enorme interés, pero fíjense, nos faltó una noticia que hoy quiero compartir con ustedes. Un centro de mayores de Madrid programa una charla para hablar a los ancianos de la eutanasia. Rafael Ortega, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, María José. bienvenido. Estabas Gracias. tú la semana pasada en nuestro especial. Efectivamente. Efectivamente. Fui quien estuvo. Bueno, tuvimos una charla magnífica. Fue un Tocamos programa... muchos puntos de vista de la eutanasia y desde luego una información completísima para los oyentes, desde luego. Pues yo me acordé Felicidades por el programa. Felicidades por el programa porque fue de primera del interés máximo. Te lo agradezco, Rafael, también porque lo hicieras posible. Pero precisamente me acordaba de ese programa y también me acordaba particularmente de ti al leer esta noticia. Esta charla que se da en un centro de mayores sobre la eutanasia. ¿Qué pretenden? ¿Por qué? ¿Qué otros datos tienes? Bueno, me he quedado sorprendido con esta noticia, desde luego, porque, bueno, como hablamos en la charla que estuvimos la semana pasada, hablamos de cuáles eran las condiciones para que una persona, ahora que es legal la eutanasia en España, pudiera solicitar la eutanasia, es quitarse la vida de forma voluntaria, ¿no? Y, bueno, había una serie de condicionantes. Comentamos, además, como se decía, exactamente cómo se procedía mediante... La persona tenía que tener, desde luego, una enfermedad incurable. Incurable, eso es un concepto clínico. Ser mayor de edad y estar plenamente consciente en sus facultades mentales. Es decir, son condicionantes que es lo básico. Por supuesto, hay una metodología que te solicitarlo 2 veces en el plazo de 15 días, se lleva a un comité, hay un médico de referente, hay a quien se lo pide, que no es, pues puede ser su médico de cabecera, puede ser alguien que tenga cercanía con esa persona, que el paciente tenga esa confianza con él, ¿no? Se lleva a un comité y finalmente el comité es el que da la autorización. Bueno, pues eso es lo que figura como está establecido actualmente. Pero sí dejamos bien claro que la eutanasia no es un acto médico como tal, porque que sea legal no quiere decir que sea deontológicamente aceptado por los actos médicos, lo que actuamos los médicos acorde a nuestra profesión, acorde a lo que nosotros hacemos, igual que el aborto, exactamente igual que el aborto. Está permitido, la legislación lo permite, pero exactamente igual que en Estados Unidos o en muchos países está permitida la pena de muerte, en España está prohibida y aquí nadie lo cuestiona. Pero bueno, yo también, por supuesto, claro que sí. La vida es el don máximo, que lo comentamos. Además, me acuerdo que os hice una pregunta en ese programa, una pregunta a la cual todos los participantes me respondisteis lo mismo. No sé si te acuerdas la pregunta. Supervivencia. Efectivamente, la pregunta era, supervivencia. ¿Cuál es el instinto más potente, el más básico del ser humano? Supervivencia. Y de cualquier ser vivo, la supervivencia. Me lo contestasteis los 3 que estábamos, éramos 4, las 3 personas que estabais ahí, me lo contestasteis la misma palabra. Sin haberlo preparado y sin saberlo, o sea, que eso es de cajón, ¿no? ¿Qué ocurre? Comentamos también en ese programa que depende mucho, hay que estar plenamente consciente y plenamente decidido para poder acceder a ese acto. ¿Qué ocurre? Nuestro estado de ánimo puede cambiar en minutos. Que tú estás llorando como puedes estar sonriendo en cuestión de minutos. Tú estás en un ambiente en el cual todo el mundo está triste y tú tienes tristeza. Obviamente, yo ahora, pues desgraciadamente se ha suicidado la hermana de un amigo mío y voy a ir ahora al tanatorio y desde luego no vamos a estar contentos nadie. Claro. Eso está claro, estaremos todos muy influidos, ¿no? Y por supuesto el estado de salud influye. Pero es que estamos tocando ya muchos puntos en los cuales el tema de la incurabilidad, ¿no? Cuando estamos hablando de
personas jóvenes con una depresión que teóricamente alguien ha dicho que es incurable. Eso es muy difícil de demostrar, ¿no? Entonces, en un centro de mayores en el cual hay muchas personas que tienen muy limitada su capacidad funcional, incluso su capacidad cognitiva. Bueno, está bien que uno conozca las cosas, pero dentro de ello hay que ver cómo se emite esa información. Tenemos que ir finalizando, doctor, es enormemente interesante, pero tenemos que ir finalizando. Pero me parece que desde luego había que contar, por supuesto, con la supervisión médica, y tenemos que estar los médicos en primera línea, y por supuesto con un cuidado absoluto. A mí no me parece muy correcto, desde luego, no me parece muy correcto ni adecuado dar una charla precisamente, ¿verdad?, en un centro de mayores, precisamente donde hay muchas personas que tienen... Podría ser, vamos, yo lo entiendo hasta de mal gusto, la verdad, ir a recordarles a un centro de mayores que se van a morir y que si lo quieren adelantar. Es que, mire usted, esto es de juzgado de guardia, así, doctor. Es así. Un abrazo enorme, muchas gracias. Es así. María José, gracias doctor Ortega, muchísimas gracias. Pues muy buenas noches. Sí. En fin, es un tema... Sí, yo sugiero que la Asociación Federal de Derecho a Morir Dignamente, la DMD, que son 8.500 socios y lo pagan todo, no reciben subvenciones y son los que van a dar estas charlas, que a esas charlas les acompañe alguien de Hacienda, de la Hacienda Pública, y aconseje, o sea, y desgrave, cuando se pide la eutanasia, desgrave la declaración de la renta. Desgrave anticipadamente la declaración de la renta. Y así, mira, eso es lo que gana la Seguridad Social. Hay una última cosa, perdona. Hay una última cosa, es decir, desde que se promulga la ley en el 2021 se han solicitado 1.515 prestaciones y se han practicado 697 eutanasias. A fecha de 12 del 24, o sea, en estos meses de 2025 probablemente. Yo conozco algún caso cercano que le ha ocurrido y tal. Evidentemente la libertad individual tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, pero tiene que ser una ley muy estricta porque se pueden aprovechar, como bien dice el doctor, el entorno familiar para aprovecharse de las circunstancias de debilidad que tienen los ancianos. Hasta incluso teniendo perfectamente su estado, digo, emocional y su estado y esté capacitado absolutamente como persona para tomar la decisión. Claro, por eso te digo, pero que ¿dónde está? Porque si no, ¿dónde está esa línea roja, Alberto? ¿Dónde está esa línea roja que separa el matiz de un hijo que tiene que transigir que su padre o su madre decida tomar fin a su vida? Es decir, eso es otro caso. Es otro caso. Aquí lo que se discutía en este caso, desde mi punto de vista, en el ámbito moral, que la había descrito muy bien, es si este tipo de actos, este tipo de charlas, suponen una apología de la eutanasia en el sentido de que fomenten esta idea que entendemos por los comentarios que habéis hecho que debe ser restrictiva. Es decir, que parece como un poco feo o grosero, decía más o menos María José, o de mal gusto. Grosero es mejor. Que en un centro de mayores, es decir, donde hay personas que son muy mayores, más cercanas a la muerte, claro, hay personas totalmente vulnerables, discapacitadas, claro. Es decir, con limitaciones físicas, y hay personas con limitaciones mentales, como diciendo, bueno, que os recuerdo que tenéis esto por si no lo habéis pensado bien y tal y cual. Bien, el derecho a la información, pero bueno, esta asociación pidió permiso. Se le dio. Claro, sí, claro. El Ayuntamiento de Madrid. Se le dio, exacto. El Ayuntamiento de Madrid le dio el permiso. Es que el ayuntamiento es el responsable el ayuntamiento de no rasca bola, es que no se enteran de nada. No, pero cuando se promulgó esta ley en el 2021, que es una ley restrictiva, yo creo que tiene unos controles importantes. ¿Quién gobierna en el Ayuntamiento de Madrid? El PP y Vox, ¿no? Sí. Ahora el PP, ¿no? Pues votaron en contra. Sí. ¿Vale? Comprensible, con la filosofía político-social que tienen. Bien, pues entonces yo no digo que haya que prohibir esto porque a lo mejor va en contra de libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de comunicación, pero... es una vergüenza esto. Contradictorios. Claro, sí. Un poquito el de control. El Ayuntamiento de Madrid acepta una Por ejemplo, si a mí me hubieran preguntado y hubiera dicho, ¿no hubiera sido mejor
darles una charla en relación a las actividades que sí pueden hacer, Pues a las cosas relevantes a de la su vida, a las que cosas al en el- entusiasmo. a las cosas en el ámbito cultural, es decir, positivizar todas aquellas capacidades en el ámbito físico, cognoscitivo que tenemos. Sí, esto, yo creo que todo el mundo esto lo sabe, ¿vale? O sea, no sabrá el detalle de la ley ni nos importa a nadie, salvo la persona que quiera mañana meterse en eso, que esto se lo va a leer y se lo va a estudiar. Es decir, esto, en mi opinión, no requiere fomento. Es verdad que habrá habido psicológicamente 1.500 incluso. casos y a lo mejor ha habido 8.000 de suicidios, ¿vale? O los que sean. Pero yo creo que todo el mundo sabe lo que es la palabra eutanasia, ¿vale? No, en España hay 3.000 y pico, sí, 3.000 y pico suicidios al año. Ellos dicen, la asociación dice que no hicieron apología de la eutanasia en esa charla, que solamente informaron de sus derechos a la hora de enfrentarse al final de sus vidas. Es miserable. Es miserable. Lo endulzan con el testamento vital y ese tipo de redundancia, sobre todo a la hora de tomar una decisión que pone fin a una vida. Es decir, tan importante, es decir, que ni la de un facultativo está, hasta lo que yo entiendo por lo que es la vida, que pueda determinar ahora sí o ahora no, es decir, o ayudarte a pasar por un determinado de la vida a la muerte, ¿no? Es decir, en este caso creo que aparte de ser desacertado este tipo de charlas, digo, en un centro concretamente de personas que son altamente vulnerables, como ha dicho Alberto, porque están en una situación a lo mejor de que hasta incluso no tienen familia o están ellas mismas solos, aunque tengan la capacidad suficiente para poder tomar la decisión que quieran, no tienen a nadie alrededor, es decir, se ven, a ver, son vulnerables. O no quieren ser una carga, es decir, que eso es cuestión psicológica. Ahí estamos. Que se vean de alguna forma o podido ver, y sobre todo porque, a ver, el elemento que tiene a lo mejor una persona mayor, pues que ya tiene a lo mejor una cierta limitación, para que pueda entender todo en su conjunto y de una forma clara y concisa. Es decir, en este caso, me están invitando a que yo me vaya... Hombre, claro, o sea... Directamente. Oye, que te recuerdo... puedes poner punto final, porque total, ¿qué haces ahí? Claro, cuando esto se sabe perfectamente, que igual que en otros países, que creo Países Bajos el primero que se aprobó en Europa. Sí, son los más... Pero la eutanasia activa, es decir, esto es pasiva, es decir, esto es que te ayuden paliativamente exacto, a morir. Que ya la persona tiene la capacidad que lo hacen los familiares, incluso menores. Y contábamos la semana pasada, efectivamente, incluso menores, contábamos que en los Países Bajos 6,8% de las muertes de 2024 se debieron a la eutanasia. Nos llamó poderosamente la atención y es un dato que con el doctor Ortega, que decía, no me lo puedo creer, y dije, mira, pues es del país que, hombre, políticamente no voy yo a consultarle, pero sin embargo, en fin... Que se olviden... Esos apartados de ciencia son de enorme interés. Y ahora hay un movimiento en Países Bajos que está pidiendo la eutanasia sin justificación médica. Sin aval médico. Lo llaman sin justificación médica. Pero eso es el suicidio, en definitiva. Vamos, llámalo un como suicidio quiera. educado, un suicidio Sí, educado, pero en el ámbito legal. Es decir, una persona se tira por una ventana, eso es algo imprevisible e incontrolable. Pero otra cosa es que se legalice. Una pregunta como jurista. ¿Yo mañana me suicido y cometo un delito? No. Pero la asistencia al suicidio sí. ¿No? Sí, pero yo personalmente me suicidio... Esa es la ayuda. Para adentro. No, si te inducen a que tú te tires... Sí, eso sí. Si te inducen a que tú te tires porque te están diciendo que vas a pasar a otra fase o la completamente asistencia, es distinta. decir, la persona a lo mejor que puede en algunos casos estar haciendo una labor humanitaria o no, pero eso sí está penalizado. Eso está penado. Sí. Rápidamente, una cosa muy puntual. y terminamos. Y que se olviden los que se aplican este tipo de final, es decir, que se olviden de cobrar el seguro de vida. Efectivamente, efectivamente. Cambiamos cambiamos ya de asunto. En cualquier caso, efectivamente, no parece que una charla sobre la eutanasia es lo que necesita un centro de mayores. Hay que tener mal gusto, hay que ser grosero, y sobre el Ayuntamiento de Madrid, desde luego. Pues claro, hablamos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién lo firmó? ¿El edificio enorme que está en Cibeles? No, ¿qué clase de cretine firmó? Porque supongo que hay un departamento, ¿no, señores? Sí, o sea, es que a mí me encantaría tirar del ovillo para venir aquí y decirles, miren, fulanito de tal y de tal es el imbécil o yo creo que el ser perverso.
La además usuaria del centro de me Mayor llama en la la atención Sierra, por decir que imbécil, también es y socia es verdad. quien propuso la realización de esta actividad al centro, y este la aceptó. Claro, pero yo creo que el alcalde eso ni lo sabe. Simbioline Yo megaflora, creo. les voy a hablar de su flora intestinal porque esto va a terminar mal. ¿Y por qué les voy a hablar de su flora intestinal? Porque es esencial para el bienestar digestivo, pero también lo es para el metabolismo. Y ojo, no lo olviden, también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de Mundo Natural. Hacemos un alto en el camino y volvemos. Como me enteré yo, ¿quién firmó? ¿En qué departamento del ayuntamiento? O sea, se lo cuento, ¿eh? Ya lo creo que se lo cuento. No sé, lo mismo es delito esto. No, no sería delito, ¿no? Que yo dijera, menganita o menganito de tal. Por tu parte, fue... nunca decir la verdad es delito. Ah, gracias. Como, perdona, Estás me afirmando una cosa parece, que sepas, claro. me parece tan romántico. ¿Me Esa lo puedes frase. repetir, por favor? Es cierto. No sé si esto a lo mejor puede favorecer al fiscal general, pero Ay. nunca decir la verdad es delito. Nunca decir la verdad es delito. Qué hermoso. Apúntensela. Salvo las relaciones personales. Pero eso es un, Bueno, eso es un he error. dicho, Eso es aparte. he dicho que la estamos liando. Pero eso es un error. Volvemos enseguida a ver si yo pastoreo y reconduzco si soy capaz de esto. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Yo ya saben que no miento, ¿eh? Yo les dije ayer que les iba a traer una batería de noticias que les iba a enfadar. Y
efectivamente aquí vengo con ellas, pero antes les voy a llevar a un lugar para que tengan una muy buena experiencia gastronómica. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Y vamos con esta batería concretamente de 3 noticias de rabiosa actualidad que tengo para mí que gustarles no les va a gustar. Miren, un señor de Mali, que una se pregunta qué hacía aquí, estaba acogido en Alicante. ¿De acuerdo? Nos hacemos el cuerpo, ¿verdad? Un tío de Mali acogido en Alicante, España, pagamos nosotros. Pues intenta matar a un vigilante de seguridad partiéndole el cráneo. Este ciudadano, acogido en una residencia universitaria reconvertida en un centro de inmigrantes, manda narices, fue detenido el pasado 21 de mayo tras agredir con una extrema violencia a un vigilante de seguridad. Delito de homicidio en grado de tentativa después de propinarle una paliza con la tapa de un inodoro con la que le habría partido el cráneo. La víctima sufrió además lesiones graves en un ojo, presenta una profunda marca en el cuello compatible con un intento de asfixia o corte y el vigilante pues permanece hospitalizado en estado muy grave. Bueno, lo que resalta de esta noticia, a mí lo que más me ha llamado la atención es el arma con el que intenta asesinar o herir al vigilante jurado, que es la tapa del inodoro, y luego que desactiva este intento porque lo puede llegar a conseguir, y gracias a que interviene otro joven maliense que estaba en ese centro y que le impide matar al vigilante jurado. De lo que se deduce que gente del color que sea, de la nacionalidad que sea, no es por su nacionalidad ni por su color, sino por cómo sale. Es decir, hay gente buena y gente mala. Hay gente que son unos canallas y que son tal, y hay gente que son bellísimas personas y tal. Este chico salvó al vigilante jurado de una muerte segura, porque el otro estaba asfixiando, y como se le habría ido en la cabeza, se le habría cruzado los cables, o porque es un canalla, o porque hubiera fumado algo, o porque de pronto perdió No, porque está en su naturaleza. Bueno, pero la naturaleza de este contrasta con la naturaleza del otro, teniendo digo que está en la naturaleza de este individuo. O sea, de este individuo. No de los malienses. No, de este maliense, porque el otro maliense actuó de acuerdo con la prescripción del ser humano. Totalmente. Y le salvó. En cualquier caso, si no estuvieran alojados en Alicante ni unos ni otros, nadie tendría ni que haber sido héroe ni villano. Pero yo creo que ese no es el origen. Bien, es verdad que existe es decir, la inmigración, legal o ilegal y de todo tipo, con acogimiento. A mí me encanta cómo lo ha expuesto Luis, porque efectivamente yo creo que en general hay que juzgar el individuo en su propia persona, no por la pertenencia a un colectivo. Si bien es verdad que hay que poner en valor, como lo hace María José permanentemente, los porcentajes que a veces avergüenzan las situaciones que tenemos que vivir en cuanto al tema de las víctimas, no nos olvidemos de las víctimas. O sea, todo eso hay que poner en valor, pero en este caso efectivamente, por lo que sea, porque probablemente además parece ser que era un sitio que estaban estudiando, es decir que, pero bueno, siempre en las películas de muy violentas, ¿con qué se llevan a cabo este tipo de acciones? Con la tapa del inodoro, o sea, con lo que se ha hecho aquí, que se la rompió en la cabeza. Y que además luego, efectivamente, yo creo que es una tentativa de homicidio. Es decir, que probablemente lo hubiera matado porque continuaba y tuvo que intervenir otro porque si no, hubiera acabado con él. No sabemos tampoco cuál es la versión que dará o que dirá este vigilante, pero en cualquier caso es una barbaridad. Eso no se puede justificar de ninguna manera y me parece que es de una agresividad tal y, por lo tanto, en aplicación de la normativa debe ser juzgado por vía penal y una vez que haya cumplido los 3/4 de su pena... A su país, a Mali. Exacto.
debe ser expulsado a su país porque así está establecido y nuestra sociedad se tiene que proteger también, como es lógico. Un reagrupamiento familiar a la inversa. Que se vaya con sus papás y con su mamá, pero allí, no aquí, vale. no aquí. Cuando decís, efectivamente, cuando cumplan 3/4 partes de la pena y tal, claro, yo de pronto me lo creo. Y de pronto yo doy noticias de un tío que ya ha cometido un delito y que tendría que estar en su puñetero país. Resulta que yo cuento un suceso porque ha matado, ha violado, ha robado en España. Entonces, ¿por qué no estaba en su país si este tío ya había cumplido prisión? Sí, hay que conocer el caso concreto y por qué la sentencia no lo establecía o si estaba en vigor esta normativa ya cuando... Pero así los cuento, ¿eh? Sí, lógicamente, pero hay que verlo, ¿eh? Nosotros ahora mismo estamos viendo que efectivamente se está produciendo este tipo, pero no en personas que están regularizadas, sino en personas que están sin regularizar. Y por lo tanto decir, a usted se le va a expulsar, pero después de que cumpla. ¿Vale? No es una cuestión menor. Pero cuando es una persona que ya ha sido regularizada, esa persona, salvo que tenga un permiso temporal, y entonces cuando caduque, lógicamente, pues no se le va a renovar. Insisto, o sea que hay una casuística importante. Cuento muchos sucesos, mi queridísimo y admirado Alberto Martín, cuento muchos sucesos en este programa en los que no se tienen como protagonista a un tío que está ilegal en España, que ha cumplido prisión y que ha vuelto a cometer un delito. Estaba intentando recordar ese pobre hombre, creo que se llamaba David, al que uno de estos malnacidos le dio con un bate de béisbol. ¿Cómo se llamaba? En Alicante. En varias ocasiones. En Alicante, sí. En un pueblo de Alicante, que era porque había salido, este individuo se había propasado con su novia, que además todo el vecindario avisó a Compromís, lo recuerdo perfectamente, diciendo, oigan, aquí han venido una panda que tenemos miedo. Bueno, pues el asesino de este pobre hombre, que le atacó por detrás, el cobarde, había cometido un delito brutal, había cumplido prisión en Cataluña y andaba de rositas montando gresca. Y se fue al supermercado después de los hechos, si no recuerdo mal. Efectivamente, algo así. Vida normal. En fin, que vale, que la teoría naturalmente es esta, pero que no se cumple y que no les mandan a su país ni con las 3/4 partes, ni con una parte, ni con media. Y esto naturalmente es una situación lamentable. Miren, perdón, y un recordatorio. Esto ha sucedido en una ciudad, Alicante, que está gobernada por el Partido Popular y Vox. Efectivamente. Han querido ponerse en contacto con ellos, pero al parecer el medio concretamente que estoy basando esta información para todos ustedes es El Debate, y este medio ha querido ponerse en contacto con el PP y con Vox, tan y como ha comentado el Luis Magán, pero no, la verdad es que han dado la callada por respuesta. Miren, vamos a continuar con esa batería de noticias. Vamos a ver, no es que yo las haya escogido, es que están en los diarios y son de días parecidos. Un mantero apuñala en la cabeza a un trabajador de la limpieza de Cambrils. Volvemos a Cataluña, donde además hubo un atentado, si ustedes pueden recordar, ya que hablábamos anteriormente de yihadismo. ¿Y por qué le parte la cabeza? ¿Por qué le apuñala en la cabeza? ¿Por qué le molestaba? Este mantero, que ha apuñalado en la cabeza y en el tórax a un trabajador municipal de la limpieza de Cambrils, en Tarragona, porque le molestaba. ¿Y por qué le molestaba? Le molestaba porque quería poner su puesto de venta ilegal, como saben. En fin, el empleado de la concesionaria de limpieza municipal de Cambrils estaba utilizando una máquina sopladora para limpiar el suelo de la avenida Diputación. Supongo que todo el mundo sabemos lo que es este tipo de maquinetas. Mira, me han salido en catalán. Fuentes policiales explican que, según los testigos, el trabajador, pobre hombre, habría molestado durante sus tareas de limpieza a un mantero que se encontraba en la misma vía. El mantero se ha revuelto de forma violenta contra el trabajador de la limpieza de la empresa Secomsa, ha sacado un cuchillo y le ha apuñalado en la cabeza. Supongo que este tío, el mantero que estaba vendiendo,
supongo que es un inmigrante ilegal. A mí lo que más me duele es que el Ayuntamiento de Barcelona se vaya a juntar con esta gente para negociar su legitimidad para poder vender este tipo de productos que son todos falsificados en la vía pública. Doble delito. Eso no creo que sea posible. Bueno, creo que en la noticia, sería un rosario de delitos. Alberto, querido Alberto, en la noticia que estamos comentando ponen de manifiesto, y no sé hasta qué punto será cierto, que entiendo que la habéis visto, la habéis repasado, es decir, que el colectivo que de alguna forma representa a los manteros, que se iba a reunir con el Ayuntamiento de Barcelona para ver de qué forma se podía regular este tipo de... Me parece impresentable. Pero una cosa es decir, aunque lo hiciéramos tú y yo, esto sería ilegal. Estamos hablando de que son productos falsificados. Eso no se puede hacer. Claro, o sea, que decir... Pero has leído la noticia. No, lo pone, aquí cuando decía, por ejemplo, que no sé dónde había visto, no sé si era en esta o en otra similar, como que los vecinos se quejaban de los... Siguiente noticia que tenemos. Que yo creo que los que se quejan y los que hacen la movilización y los que plantan cara son los manteros en esa noticia. Si vemos las fotos, creo que parece que eso es la ciudadanía, pero yo creo que son ellos los que dicen... Los propios manteros que reivindican su propio derecho. Que reivindican y que cortan la avenida... Su propio derecho ilegal. Por eso... tienen fuerza. Derecho ilegal, no, esas dos palabras, esos dos términos no pueden ir en el mismo párrafo. No van en la misma... Pues efectivamente, como apuntaba Alberto Martín, vecinos de Salou se rebelan contra la permisividad del alcalde socialista con la mafia de los manteros. Manteros como este individuo, que hay un pobre trabajador que podría ser usted, podría ser yo, que está haciendo su trabajo, pero al tío no le vienen, no le cuadra, no le hace gracia, saca un puñal, que digo yo no puedo sacar un puñal del bolso, lamentablemente, pero este tío sí, y le apuñala en la cabeza. Pero es que resulta que el alcalde de Salou, que en fin los debe tener cuadrados, según cuenta el vecindario, que no puede más, es absolutamente permisivo con estos tíos que están en la calle, que están generando disturbios, que están cortando una avenida importante y que naturalmente los vecinos que se han comprado sus casas o que tienen alquilado sus casas y que tienen una familia, pues naturalmente con toda esa panda bestias en la puerta de casa, pues no van a dejar que su flor llegue a casa, tienen que ir a buscarla. Bueno, en fin, esto de verdad son historias para no dormir, ¿eh? Pobre gente de Salou. Sí. Pobre gente. Y además vivimos en un momento, yo creo, más en estas semanas que vamos a iniciar un verano que probablemente sea el verano, o sea, el año, mejor dicho, que mayor récord de visitas de turistas tengan en España. El primer trimestre, si no me equivoco, han sido 24,6 millones y nos podemos ir por encima de los 100 millones cuando termine el año. Entonces, yo creo que ahí se puede articular con estos señores, primeramente llegando a un acuerdo de legalización, si realmente merece la pena que se legalice este individuo, que tenga no solamente en la cárcel, sino que luego reintegración familiar a la inversa, exactamente, que se vaya con sus padres, o a la cárcel también en Senegal. Pero que tenían que cumplir en sus cárceles de sus países, no en los hoteles de 5 estrellas que tenemos como cárceles. Pero que hay empleo legal para mucha gente, que yo veo en zonas turísticas y en zonas de grandes ciudades como Madrid, que hay muchísimos carteles, se necesita en la restauración, se necesita personal en tiendas para dependientes, en establecimientos, en ciudades grandes, incluso allí menores, que hay muchísima construcción, que se necesita mucho empleo. Entonces, quiero decir que permita el alcalde o negocie el alcalde negociar con ellos la venta de productos ilegales o falsos en la calle para apaciguar esto. Eso no puede hacer. Una cosa es la licencia y las actividades y los mercadillos, ¿vale? Pero hay competencias que son del Ministerio del Interior. Si no se pueden estar cometiendo delitos. Las personas pueden ser detenidas en cualquier sitio. Otra cosa es que diga el alcalde... Te recuerdo, mi querido amigo, que pequeño Marlaska terminó con un cuerpo de policía que tenía bien en el estrecho, ¿verdad?, capturar a todos los malos, a todos los traficantes y narcotraficantes que nos venían del estrecho, y pequeño Marlaska no persiguió el delito, dijo chit, chit, chit,
terminamos con este grupo fuera, que son de un eficiente, que cómo me va a poner el Mohamed esto, como me dé la vuelta. Pero como alcalde tú puedes decir, bueno, ustedes podrán ir el jueves al mercadillo, o el martes, que en cada sitio hay un mercadillo, ¿no? El otro día yo casi llego tarde a un juicio porque en Alcorcón ponen un mercadillo que llega hasta la puerta del juzgado, casi con 1 kilómetro, y te tienes que dejar el coche, casi 1 kilómetro, y luego tienes que ir caminando entre los puestos o por un parque, que es horroroso, pero hago este comentario porque es que prácticamente tardas media hora en llegar. No hay ningún parking al lado, en los juzgados de Alcorcón no tienes ningún parking alrededor. No, es prácticamente imposible. Y además no es puedes dejar, núcleo pero bueno, urbano. total, entonces ponen mercadillo. Entonces el mercadillo de toda la vida, de los puestos, los encurtidos, las... Bien, ustedes pueden hacer esto si ustedes tienen un permiso, tienen una autorización, tienen una actividad legal. Claro, que hay que tener, vender zapatos falsos de no sé qué marca, lógicamente. Es decir, tengamos paz social y ustedes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Porque los que están ahí en el mercadillo pagan sus impuestos y pagan... y por estar ahí además les... Hombre... Claro, y vosotros nos acordáis de que la figura de cuando entramos en cualquier población en España, prohibida la venta ambulante. Sí, salvo el día de mercadillo. Y de forma legalizada. Pero de forma legal. Pero de forma legal. No, y además no puedes vender allí hachís. Claro, para cerrar, sí, ahí mediante... Te venden un bolso imitación de Gucci y dentro costo. Pastillas para dormir. Efectivamente. Para cerrar esta noticia, resulta que parece ser que el centro operativo Top Manta, los almacenes de la que pues se nutren todos estos tíos que van vendiendo por ahí productos que son falsificaciones, que son ilegales. Por cierto, yo también aprovecho para decir una cosa: no compren. Exacto. No compren porque están colaborando con el delito y lo saben. Esa batalla está perdida, María José. Pero vamos a ver. Está bien recordar que son responsabilidades individuales, como dice María José. Claro, por favor. ¿O usted se cree que comprarse una imitación de Gucci lo va a coger por 10 euros? No solamente es un delito, sino que sinceramente, ya que son mayoritariamente mujeres las que compran este tipo de productos, una mujer como Dios manda jamás llevaría una falsificación. Jamás. Llevaría una inspiración baratísima, de cualquier almacén, de 8 euros. Pero una mujer medianamente elegante, una mujer con estilo, que yo creo que es a lo que aspiramos todas las mujeres, nunca, jamás en la vida llevan nada falsificado, solo las horteras. Ustedes sabrán dónde se ponen. Es muy buen debate que da para un programa entero. Escucha, muy buena reflexión y sobre todo porque ese tipo de productos están hechos en terceros países y lo hacen niños. Efectivamente, es que... por mil motivos. No sé cómo colaboramos con esto. Pero en el ámbito del principio de contradicción, en el que nos movemos continuamente los abogados, María José, es que hay personas que si no lo hacen así, nunca pueden tener algo que ponga Gucci o cualquier otra cosa. Pero es una horterada. Sí, o sea, es una horterada, es una horterada, si se conoce, y además hay gente que no le importa que sea una horterada. ¿No? Es decir, pero que entonces tenemos público. Que le importe que sea un delito. O sea, yo hablo un abanico. Claro, o que te importe que sea un delito. O que te importe... o que contribuyas al delito. Es decir, por ejemplo, si tú compras algo robado en un puesto del rastro, cosa que antiguamente siempre... Con el rastro no te metas, El rastro es otra cosa. María José, yo he tenido puestos en el rastro. No me lo puedo creer, me lo tienes que contar detenidamente. Te lo contaré. Y tuve 2 en aquella época, además, en una época de hippie, ¿no? Cuando yo estaba estudiando. ¿En los 80? Cuando no era hippie, pero casi. Pero vivía en aquella época, me gustaba, en el 80 y tantos, y tuve 2 puestos en el rastro, y precisamente de cuestiones muy hippies. Y yo me acuerdo que en la parte no sería LSD, ¿no? No sería no. Era muy legal. Hippie. Pero en la calle del gasómetro, abajo del todo, siempre que se decía, te han robado el tubo de escape, te han robado la bicicleta... Estaba allí. Había que ir allí a buscarlo porque estaba allí. Se vendía lo robado. ¿Sí? Y entonces eso es un delito que se llama delito de receptación. Que es comprar la mercancía robada a sabiendas. Esto también podría penalizarse porque estás comprando a sabiendas una falsificación y por lo tanto formas parte de la cadena delictiva en el ámbito comercial. Es decir, oiga, es que lo compro esto porque me vale 10 euros y es unas Nike y no sé qué. Que una vez que se penalice eso, se corta un 90% o más del delito. Pero si no solamente no se hace así, sino que se fomenta. Y luego otra cosa que has dicho antes que me ha parecido súper interesante, el tema de las mafias. Ellos son también un poco unas víctimas o un instrumento, pero ¿dónde están
los grandes almacenes de donde cada día salen todos estos chicos que van a sacarse medio euro. Pues en Salou está el centro operativo. Claro, tiene que haber centros operativos, que eso es donde tienes que ir. La policía directamente a prender la mercancía. Pero que es que la Guardia Civil... No creo que sea tan complicado seguirles. Pero vamos a ver, que el follón que se ha organizado en Salou, además primero tenemos cuando se lían a apuñalar cráneos y demás, pero el asunto está en que la Guardia Civil, haciendo perfectamente su trabajo, pues se ve que ha intervenido el centro operativo de los Top Manta, los almacenes que están centralizados en Salou. Entonces, esta panda de desgraciados, que son los vendedores y delincuentes, muchos de ellos, víctimas y verdugos, pues resulta que han montado un pollo de padre y muy señor mío, cortando la avenida, protestando, porque la Guardia Civil ha hecho su trabajo. Tíos ilegales, que tienen un negocio ilegal, que además son delincuentes en un porcentaje elevado, cortando nuestras ciudades porque nuestra Guardia Civil ha hecho lo que tenía que hacer, intervenir un negocio que es delictivo. Pues porque no se ha enterado Ada Colau, sino que allí estaba manifestándose seguro. ¡Hombre! Se sienten protegidos y con fuerza también. Hombre, claro. Lógicamente, porque además como también se les... Por el alcalde de Salou. Sí, pero lógicamente si a ellos si prevalece esa consideración de víctimas de las personas que forman parte de ese engranaje delictivo y mafioso, vamos a atacar directamente a las personas que se benefician, los que los explotan, los que les venden, los que les dan todo eso, ese centro operativo, que es lo que hay que hacer también en el mundo del narcotráfico y en el resto de las organizaciones criminales del delito. Por lo tanto, creo que hay que hacer lo que están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad. Naturalmente, atacar, por supuesto. Atacar el origen. Y eso sí que es la mafia, porque esos son las personas que se están beneficiando de personas vulnerables y están poniendo en el mercado productos falsos con una situación de riesgo, en muchos casos para el consumidor, sin proteger a las grandes marcas, como mínimo un riesgo para el consumidor. Aparte del mal gusto que decías tú. Efectivamente, que también hay que tenerlo en consideración. De todas formas, el día que se pongan unas zapatillas de esas y les salgan hongos, algunas cosas de esas, seguramente que no lo volverán a comprar. Que las hacen muy buenas ahora. Sí, las de imitación también. Son unas imitaciones que ni te enteras. Como las cangrejeras que había en mi época, como las cangrejeras que había en mi época. Y otra cosa es una falsificación. Yo puedo imitar, puedo inspirarme, cuántas veces Penalmente no hay tanta diferencia. Hombre, vamos a ver, entonces acláramelo. Hombre, un Rolex y un Rolex yo creo que sí. No, pero digo entre imitación y falsificación. Os voy a poner... vale. A ver, os voy a poner... Ambas cosas, ¿Me permitís poner un ejemplo? Sí, claro. Que además tiene mucho que ver con las señoras que nos están viendo, a quien recomiendo que no lleven una falsificación, porque quedan como unas macarras horteras. Vamos a ver, vamos a imaginar. Hay bolsos, pues no sé, el famoso bolso de Hermès, que todas las de Gucci nos encantaría tener, marcas caras, sí. Que es el que llevaba la mujer del presidente del gobierno de los Estados Unidos cuando asesinaron a su marido, todo el mundo, Jackie Kennedy, es que no recordaba. Bueno, ese bolso que todas queremos. Cuesta unos 8.000 euros. Hay lista de espera. ¿Eso también podría ser delito? ¿Eso también podría ser delito? No lo sé, pero hay bolsos, hay tiendas que están repletas de bolsos que de alguna manera imitan, están inspirados y que naturalmente pues cuestan infinitamente menos. Pues comprar un bolso de este tipo por 50 a 60 euros. Sí. Y de pronto, oye, llevas ahí tu pedazo de bolso que naturalmente no es el original, que llevan solamente las influencers. Y hay otros ejemplos, este a lo mejor es más caro, por puesto un gran ejemplo, pero hay otros bolsos y hay tiendas, yo que sé, Parfois, por decir... Publicidad encubierta, por favor. Publicidad encubierta, efectivamente. Pero hay un montón, yo que sé, H&M, Primark... Más asequibles. Digo, pero que los pueden encontrar... Y elegantotes. Y muy elegantotes, claro que sí. Graciosos. Claro, y ustedes llevan una imitación. Pero por un poquito más. Me llevo el de 8.000, ¿no? Por un poquito más como lo de los coches. No, pero por un poquito más, digo, de la imitación, es decir, en vez de 20 pago 30 y tal. Y entonces ahí luego entra otro capítulo, María José, que es el tema de los que pueden ser robados. Porque en algunos de estos, cuando ha habido tenderos y personas muy decentes detenidos... Eso es en el negocio vintage de la ropa second hand que está tan de moda. Ahí sí puede ser. Pues es Ese lo lleva fuera y lo lleva... No, que nos tenemos que ir, que yo le dije una vez a su estamos señoría fuera de que tiempo. si ella podía garantizar
que la ropa Bueno, que llevaba era auténtica. Estamos fuera de tiempo. Claro. Colacel Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Qué gran programa. Gracias, Fernando Fanego. Muchísimas gracias, María José. Un placer, como siempre. Gracias, Luis A ti, Magán. María José. Mi agradecimiento, queridísimo Alberto Martín. Queridos todos, muchas gracias, por gracias a acompañarnos. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo. Mañana les recuerdo con la percha de la sumisión química, de esa presunta agresión sexual a la presentadora Paloma Loga. Nosotros hablamos de sumisión química en el especial de mañana. Les espero. Buenas noches a todos.